Bueno, como les adelanté un poquito, bueno, hoy tenemos el honor de contar con un conferencista especial. Es 100% UCR. Don Bernardo Mora es un profesor de la Escuela de Ingeniería Química. También se especializó en ingeniería ambiental, es ingeniero químico. Y hoy nos va a hablar de un tema de gran relevancia que tiene que ver con la gestión de los residuos, ¿verdad? Y el impacto en la sostenibilidad y en los ecosistemas, en realidad, porque tenemos, ¿verdad?, que tener presente que nosotros convivimos, ¿verdad?, en sistemas con otros seres vivos y que esto tiene un impacto ahí también. Ok, esta actividad la desarrollamos como parte de la carrera de Administración Pública, es una carrera acreditada que también tiene entre sus ejes el eje de la responsabilidad ambiental. Tenemos una comisión ambiental y tenemos ya 6 galardones ambientales de la UCR y también tenemos varios banderas azules en el haber. Pero lo que más nos interesa a nosotros es desde el año pasado se incorporó en la docencia, ¿verdad?, en ciertos cursos, el entrar a sensibilizar sobre ciertos temas. En este caso es una actividad de la cátedra del curso de Agendas del Desarrollo y el Bienestar, así como otros cursos donde se van a hacer otras actividades similares para garantizarnos que hayan temas abordados y que haya una cierta sensibilidad porque queremos formar profesionales integralmente responsables y demás que más que administradores públicos que muy pronto van a estar, ¿verdad?, ejerciendo y que tengan esa responsabilidad, pero que además tenemos que tener como personas físicas o como personas jurídicas de acuerdo con la normativa. Agradecemos a don Bernardo y muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos. Está previsto un máximo de 1 hora, ¿verdad? Él tiene una presentación un poco grandecita y él tiene muchísimo conocimiento y podría hablarnos toda una semana del tema. Pero, vamos a tratar de que sea ese espacio para que, ¿verdad? Vamos a aprovechar también con las consultas. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes todos por haberme invitado. Esto es un temazo, muchachos, de los que nos ven, es un gran tema en cualquier universidad del mundo. Con la internalización de los problemas ambientales, van a volver a ver mucho en la calle. Todos los profesionales modernos, absolutamente todos, tienen que llevar internalizados, interiorizados los temas de la gestión ambiental, porque absolutamente todo lo que se haga en el planeta, cualquier cosa que ustedes hagan, tiene un impacto. Hacer una casa tiene un impacto, comprar un carro tiene un impacto. Es cómo corregir esos impactos, cómo evitarlos, cómo minimizarlos. Y eso lleva a la gestión ambiental. Y esa gestión tiene muchos ejes, ya lo vamos a ver. Hoy vamos a ver específicamente los residuos, pero en realidad esto que vamos a hablar lo podemos ampliar a casi cualquier otra rama del conocimiento humano. Y quiero empezar, creo que el tema que nos contempla es la gestión de los residuos y el impacto, ¿verdad? ¿Verdad? El tema es qué pasa si no hacemos gestión. Quiero empezar precisamente por ese tema. ¿Qué pasa si no hay gestión? Bueno, la gestión de muchas cosas, ya vamos a ver. Eso es una fuga de un relleno sanitario en San José, relleno sanitario del Huaso en Acerrí, perdón, que es el principal relleno sanitario en este momento en el país, es el que recibe la mayor cantidad de residuos del país. Es este. Esta es una fuga de lixiviados que están en el reactor, es que voy a explicarme bien. Es un reactor biológico. Allá adentro se producen procesos bioquímicos y químicos que transforman las cosas y generan líquidos, generan sólidos, generan gases. Es sumamente complejo. Ahorita les voy a enseñar unas fotos contaminantes que podemos tener, pero ese es ese líquido que sale sin tratamiento de un relleno sanitario, de una deficiencia de gestión. Y eso es a lo que nos vamos a dedicar, es lo que vamos a hablar ahora. Si esto pasa, A la derecha. sí, Pasa. es que ahí creo que hay una pestaña abierta. Admitir. Ahí. Muy bien. Entonces vamos a empezar por lo más básico. Gestión integral de residuos. ¿Qué es una GIR? ¿Qué es una gestión integral de residuos? Empecemos por ahí, por el concepto. Es algo muy sencillo. Una gestión integral de residuos es cómo manejamos los residuos desde la cuna hasta la tumba. Es decir, desde que los estamos generando hasta que los procesamos, los demos vertido final.
Es un concepto, no es un concepto, digamos, abstracto, digamos, abstracto, más bien complejo. es muy complejo, que tiene como directrices, Las básicamente, cositas que vemos ahí al cositas que principio, vemos ahí al principio, ¿verdad? cumplir Cumplir temas legales. temas legales. Costa Rica es muy Costa avanzado Rica en es ese tema, muy en lo legal. avanzado. Tenemos un Tenemos un marco normativo importante, muy incluso importante. habemos otros países a estudiar lo que nosotros hemos hecho en residuos. Nosotros Nosotros podríamos somos una potencia mundial en temas ambientales, perfectamente. Y bueno, con suerte ya lo somos, no sé. Entonces, cumplir normas, nuestras normas, nuestras normas, saben los impactos ambientales. ambientales. Aquí quiero Quiero aclarar aclarar algo. Cuando hablamos de impactos impactos ambientales, ambientales, normalmente la gente piensa en contaminación, ¿verdad? piensa Piensa en los arbolitos, piensa en los pececitos, piensa en las aves, ¿verdad que sí? Pero el impacto ambiental tiene que ser más. El impacto ambiental tiene que ver con los recursos, tiene que ver con las sociedades, tiene que ver con las personas, tiene que ver con la salud. Tiene que ver con un montón de cosas. Entonces, el impacto ambiental en realidad es algo muy grande. Bueno, precisamente la gestión de los residuos nos tiene que llevar a minimizar esos impactos ambientales por contaminación, económicos, sociales, culturales, etcétera. Y por supuesto, a maximizar el aprovechamiento de los recursos. Este es el concepto moderno de aprovechamiento, la economía circular. Entonces, quiero mucho con ustedes con esta facultad, porque resulta que ¿qué es la economía? ¿Qué es la administración? Maximizar recursos, ¿no? Si lo resolvemos y maximizar recursos, bueno, la mala gestión de los residuos precisamente nos lleva a desaprovechar los recursos. Nos lleva a gastar más de lo que la naturaleza nos puede dar y ahí sí estamos metidos en un problema, ¿verdad? Porque cuando se nos acabe, ¿qué hacemos? Cuando se nos acabe cómo hacer plásticos, plásticos es un invento maravilloso. ¿Qué hacemos? Cuando se acabe el aluminio, la bauxita para hacer aluminio, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, la gestión de los residuos en realidad lo que nos lleva es a conjugar una serie de actividades, de procesos, de tecnología, estos tres grandes objetivos. Esa es la gestión ambiental. En realidad no es un ideal. Vamos a ver. Ahí dice que es, ¿verdad? Que es un sueño que tenemos. No, no, sí lo podemos cumplir. Sí lo podemos cumplir. En Costa Rica hemos avanzado mucho en eso. Nuestro problema es otro. Estructural, esta infraestructura, principalmente porque no tenemos cómo manejar adecuadamente los residuos sólidos. Lo que queda, porque si nosotros aplicamos esos tres principios, usar el desperdicio, maximizar el uso de los recursos, sí o sí, siempre van a haber residuos. La materia se transforma en producto, no toda la energía se transforma en trabajo. Esas diferencias hay residuos, siempre hay residuos. El tema es cómo manejamos esos residuos de tal forma de que no presionemos al planeta y que aprovechemos al máximo lo que podemos. De que si se puede hacer o no se puede hacer, en realidad sí se puede hacer, pero depende de la infraestructura que tenga el país como nación. Por cierto, el problema de los residuos es no solamente un problema personal de cada uno de nosotros, es un problema de la sociedad costarricense. Y cada uno de ustedes puede tener muy clara la conciencia de reciclar, reusar, aprovechar, todo ese tipo de cosas. Pero si la sociedad, el gobierno, la infraestructura del país no la tiene, de nada sirvió eso. Absolutamente de nada. Como anécdota, hace unos años una municipalidad hizo todo un esfuerzo en una comunidad para que la gente reciclara. Entonces repartió bolsitas de un color, de otro color y de otro color para que la gente depositara ahí cada tipo de residuos por aparato. Llegó el gran día en que la MUNI recogía todo esto. Y llevaron un camión de basura y todos los colores de las bolsas iban al mismo camión de la basura para que se comprimiera. ¿Dónde quedó el esfuerzo? ¿Verdad? Bueno, entonces, la conciencia la podemos tener nosotros, pero el país tiene que seguir esa conciencia como sociedad. Educación ambiental, buenas prácticas, es eso mismo que les digo, ¿verdad? Pero no solo personal, tengo que insistir en eso, sino a nivel social. Y la capacidad gubernamental. Nosotros hemos adelantado mucho en el tema normativo, pero nos falta mucho en el tema de infraestructura, en el tema de presupuesto, en el tema de conocimiento, en el tema político.
en el tema político. Sin esas cosas conjuntadas, ahí sí es un ideal nada más la gestión ambiental. Ahí no hacemos nada. Tenemos que como sociedad conjuntar todo esto para tener verdaderamente un plan de gestión. ¿Cuáles son los impactos en realidad, de no tener una gestión? Vean qué interesante. Ya vimos cuáles son los impactos de tener una gestión. Aprovechamiento de recursos, minimización del desperdicio, menos contaminación, más salud, todo ese tipo de cosas. Eso está muy fácil verlo. Pero veámoslo al contrario. ¿Qué pasa si no hay gestión ambiental? Tenemos una serie de impactos. Puse los más comunes, pero la lista, vieran que es bastante grande. Esa lista es para conversarla una semana. Puse los más comunes. Desde el punto de vista ambiental, evidentemente contaminación del agua, del suelo y del aire. Los residuos sólidos contaminan el aire. De hecho, los residuos sólidos más o menos representan un 20%, 30% a nivel global de la contaminación por gases de efecto invernadero. Vean qué grande, no son solo los carros, son los residuos que nosotros tiramos. Generan gases de efecto invernadero que producen contaminación atmosférica. Contaminación del agua, ya es la primera foto que vimos, ¿verdad? Imagínense la muerte que hay aguas abajo de ese vertido. Vean qué interesante. Yo siempre he dicho que Costa Rica es una maravilla. Yo amo mi país, pero somos ambientalmente ambiguos. Nos vendemos en el mundo como una potencia turística ambiental y no sé qué, no sé qué falta. ¿Ustedes se pueden bañar en algún río aquí en el área metropolitana? No, ¿verdad? Mejor no digo que sale, si uno se mete ahí, ¿verdad? Bueno, pero eso demuestra que es un impacto fuerte. Bueno, ese impacto mucho viene precisamente de los residuos, ¿verdad? Los temas de biodiversidad, donde se contaminan las cosas por los residuos, la diversidad se altera. ¿Por qué? Porque las especies empiezan a huir, otras empiezan a morir, otras empiezan a alterar. Al final cambiamos el entorno. Cambio climático, lo acabo de mencionar. Es uno de los factores más importantes del cambio climático, el tema de los residuos, el manejo de los residuos sólidos en todo el mundo. Es verdaderamente grande. Y por supuesto, la sobreexplotación de los recursos. Cuando no tenemos esa conciencia de la que hablamos hace un ratito, ¿verdad? Cuando no tenemos internalizado el tema de la gestión, simplemente gastamos y gastamos y generamos residuos y residuos y seguimos gastando y nos vamos a quedar sin esos materiales para poder seguir gastando. Entonces vean que es una bola de nieve ahí muy peligrosa. En materia de salud, evidentemente la toxicidad. Evidentemente la toxicidad. De hecho, estuve buscando anoche alguna actualización de datos de cuánto gasta el país para atender las enfermedades debidas a la contaminación y no hay dato. No hay dato. Me baso en lo que me dijo un amigo que está metido en esto y que tiene datos. Me dice que aproximadamente el país debe estar gastando unos 200 millones de dólares por año para combatir las enfermedades producto de la contaminación. No es una cifra oficial, ¿verdad? No me hagan caso, es una conversación de café entre dos amigos, pero por ahí puede andar. ¿Cuánto de verdad estará gastando el país por atender problemas de la contaminación, por la falta de gestión? Y bueno, por supuesto que eso genera enfermedades crónicas, ¿verdad? Hay muchas enfermedades que con el contacto periódico de las personas con los residuos se van manifestando, ¿verdad? Hasta hacerse crónicas. Y por supuesto económicos. Eso es un dato, aquí es algo que seguramente a ustedes les va a gustar más, ¿verdad? Económicos. ¿Cuánto cuesta la remediación? ¿Cuánto cuesta corregir la contaminación? Porque hay que corregirla, ¿verdad? Feo, hay que corregirla. Bueno, ¿cuánto cuesta eso? Precisamente la gestión ambiental nos tiene que llevar a minimizar este costo, ¿no? ¿Cuánto cuesta el tratamiento de los residuos? Aquí desgraciadamente no los tratamos, los enterramos. Pero espero que avancemos en ese tema. Ahora más adelante vamos a ver algo muy interesante. Pero ¿cuánto cuesta el tratamiento de los residuos? Es algo enorme, es una cantidad de dinero que no tenemos idea. En el mundo se gastan miles de millones de dólares tratando los residuos sólidos. Bueno,
precisamente la gestión nos tiene que llevar a minimizar esos costos, porque siempre va a haber residuos. Por lo tanto, siempre va a haber tratamiento, por lo tanto, siempre hay un costo, ¿verdad? Pero ya es un costo, ¿no? El agotamiento de los recursos, que es una de las cosas que nos debería preocupar bastante. Por ejemplo, aquí, los que somos más viejillos nos acordamos del Alcoa de los años 70, de la fábrica de aluminio de allá de Atenas. Esa fábrica de aluminio se puso en Costa Rica porque aquí habían muchas vetas de bauxita, que es el compuesto para producir el aluminio. Listo, cerró la empresa. Ha cerrado. Bueno, además de que es venezolana ahora, ¿verdad? Pero cerró, ¿por qué? Porque ya no hay. Simplemente Costa Rica ya no puede producir aluminio porque no tenemos bauxita. Y así va a seguir pasando. La pérdida de valor. ¿Qué quisieran comprar ustedes? ¿Qué vale más? ¿Una casa frente a, no sé, Jacob, Playas del Coco? ¿O una casa a la par del relleno del Hueso? Conste, la del Hueso es más grandota, es más bonito. ¿Cuál vale más? Ven que los residuos bajan ese valor de las cosas. Los terrenos alrededor de un relleno sanitario se vuelven casi que regalados, no tienen valor. Y todas aquellas cosas que generalmente están asociadas a los residuos pierden valor. ¿Verdad que sí? Mentalmente lo podemos ver fácil, ¿no? La gestión genera empleo, porque la gestión crea procesos, crea industrias, genera empleo, genera recursos, recupera recursos. Ve cómo se va cerrando el círculo. Uno de los graves problemas que tenemos con el reciclaje aquí en Costa Rica es que, vean, ¿quién recicla aquí? Este grupo que quiere recoger plata para la fiesta del fin de año de diciembre, ¿verdad? Los viejitos para recoger plata y comprar vidrios, arreglar ventanas, ese tipo de cosas. Yo hice un estudio hace como 10 años, 12 años, y en ese entonces lo que se enterraba en los rellenos sanitarios del área metropolitana de San José equivalían más o menos a $200 millones enterrados. Imagínense lo que es tener un plan de gestión que coja esos residuos, los saque, los reprocese. Yo quisiera un pellizquito de eso, ¿verdad? Para un negocio. Bueno, precisamente la gestión genera ese tipo de empleo, porque dinamiza esos sectores de la economía. Y, por supuesto, la revaloración. Las cosas que se han contaminado, que no han tenido acceso a los residuos y que se transforman, que se limpian, ¿verdad? Bajo los sistemas de gestión, recuperan su valor. Entonces, esto es nada más así una pasadita, porque en realidad los impactos ambientales de la no gestión son muchos, ¿verdad? Entonces, vean que mi objetivo no es convencerlos de que la gestión de residuos es importante, porque en este país yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Yo creo que es más impactante ver por qué es impactante si no se hace, ¿verdad? Y eso es un poco el objetivo con lo que estamos viendo aquí. Un ejemplo, y son fotos fáciles, ustedes pueden conseguir ahí. Esta es la producida. Una pajilla que se saca de una tortuguita, ¿verdad? Las pajillas son los componentes más contaminantes en los mares. Miren qué interesante, a pesar de los chiquillos que son. Esta es muy conocida, esta le dio la vuelta al mundo. La tortuguita esa tragó una pajilla y por dicha la agarraron y se la sacaron, ¿verdad? Aves muertas. ¿Por qué? Porque han ingerido plásticos. Y estos son los plásticos que vemos, porque hay los plásticos que no vemos que se llaman microplásticos. Ustedes han visto que cuando dejan una bolsa de plástico en una botella mucho tiempo al sol, se desmorona, ¿verdad? Bueno, ese desmoronamiento no es que se degrada, ella no se está degradando, simplemente se está desmoronando, pero sigue siendo plástico. Ese desmoronamiento produce partículas microscópicas. Y un estudio en la Universidad Nacional de Costa Rica reveló el año pasado, que en todas las pescaderías del mercado central de San José, los pescados tenían contaminantes por microplástico.
en todas las playas de este país hay microplásticos. Y los plásticos no son algo que los organismos procesan, ¿verdad? El plástico no se puede procesar. Entonces lo que se va haciendo es que se bioacumula. Se va quedando ahí en alguna parte del cuerpo hasta que crea un problema de salud, ¿verdad? Bueno, ven aquí, este es un animalito que murió por la ingestión de tal. Vean este pobre gatito, ¿verdad? Estas son las chinchillas estas de las birras, ¿verdad? De las cervezas. Y cada vez que vayan a birrear, nada más tienen que romper eso, ¿verdad? Y otra parecida ya, la tortuguita, ¿verdad? Estos son simplemente ejemplos que, de hecho, los bajé de internet de la noche. Ejemplos de estos hay, pero cantidades industriales. Claro, esto es lo que vemos, ¿verdad? Por eso los traen, porque es lo que uno consigue. Pero hay otros impactos que no vemos. Por ejemplo, los impactos económicos no los vemos tan fácilmente. ¿Cuánto de la pobreza está asociada al manejo de los residuos? ¿Se han puesto a pensar en eso? Se los dejo en tarea. Miren qué interesante las conclusiones a las que puede llegar uno. Entonces, ¿cuál es la realidad en Costa Rica? Vean que esos son los efectos, los impactos de no tener gestión. Y por asociación podemos entonces ver los efectos, los impactos de tener gestión, porque los impactos pueden ser positivos, pueden ser negativos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo en Costa Rica? Bueno, lo primero que hay que ver es el tema normativo. Costa Rica está bastante bien desde el punto de vista normativo. Las normas que nosotros tenemos facultan a que podamos tener sistemas de gestión en el país adecuados. Nuestro problema es otro, ya lo vamos a hablar, pero desde el punto de vista normativo tenemos un marco legal bastante robusto que se mueve en torno a esos principios que están ahí. Me los voy a brincar, pero resumiendo, el marco legal que nosotros tenemos faculta a que podamos jerarquizar ¿cómo se llama? La gestión de los residuos y, no sé, que podamos jerarquizar la recolección, el manejo de los residuos, que podamos reciclar, que podamos reutilizar, que hayan economías de escala, economías paralelas, que reduzcamos la contaminación. Todo eso está ahí. Resumido, todo eso está ahí. Nuestras normas sí lo permiten, claro. Son mejorables, no son perfectas. ¿De acuerdo? Y hay gente que está en eso. Pero no podemos decir que no tenemos con qué empezar. Sí podemos hacerlo porque nuestro marco regulatorio lo permite. Algunos principios generales de esas normas, no los voy a ver todos, nada más les voy a comentar los más interesantes, los más importantes. El número 1, responsabilidad compartida. Las normas en Costa Rica dicen que la responsabilidad no es solamente, o mejor dicho, que la responsabilidad de la gestión de residuos sólidos está en temas personales y en temas comunitarios y en temas gubernamentales. Es decir, todos somos responsables del manejo de los residuos. No es cierto de que si la Moni no me recoge, que por eso está sucio, que por eso está hediondo, que por eso lo tiré al otro patio. No, eso no es así. Y ahorita les voy a enseñar unas cosas interesantes para que se asusten de las multas que pueden tener, que no he visto ninguna. Podría ser. Entonces, responsabilidad compartida, lo que quiere decir es que la ley o las leyes nuestras en materia de residuos sólidos obligan a que todos los actores intervengan en la gestión de los residuos. Entonces eso quiere decir que la MUNI está obligada a algo, que el gobierno está obligado a algo, que las instituciones están obligadas a algo y que nosotros estemos obligados a algo. Y este segundo, que es de los que más me encanta, ese es la maravilla. Y de hecho, yo estoy ahora en unos trabajos de plásticos y precisamente el asunto para entrarle, que la gente maneje sus residuos plásticos, está en responsabilidad extendida del producto. ¿Qué quiere decir esto? Vean qué interesante. Ustedes generan sus residuos en sus casas, los echan en la bolsita, ¿verdad? Y viene el camión de la basura y se los lleva. Listo, me desentendí, ¿verdad? Pura vida, se fue. Bueno, pues resulta que la ley dice que no es así. Dice que usted sigue siendo el dueño de esos residuos. El esquema ahora, la prohibición es a residuos peligrosos. Pero es lo mismo, o es parecido. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el que genera un residuo es dueño de ese residuo. Hace unos años, en Finlandia me parece, multaron a la Coca-Cola porque encontraron una botella de Coca-Cola en un río.
¿Y por qué la Coca-Cola? ¿La Coca-Cola la botó? No creo que la Coca-Cola haya botado una botella en un río. Alguien se tomó una Coca-Cola y la tiró al río. Pero resulta que, por este principio, esa botella es de la Coca-Cola. Vean qué interesante. Esta es de las que más me gusta porque con este principio, podemos obligar a todos los que generan los residuos a estar pendientes de esos residuos hasta que se trate, hasta la tumba, y no desentenderse de ellos. Y esto es así. Cuando ustedes vayan a las empresas a trabajar, se darán cuenta, bueno, creo que todas las empresas tienen planes de gestión de residuos porque es obligatorio según las normas, y además de eso tienen que demostrar esa gestión. Y resulta que las empresas no manejan sus residuos, no tienen un departamento de tratamiento de residuos. Las empresas no hacen eso, las empresas contratan un gestor que hacen ese tratamiento de residuos. Pero ese gestor llega, recoge los residuos, se los lleva y los trata y los dispone. ¿Ah? Pero resulta que las empresas obligan a ese gestor a que firme, a que certifique qué hace con los residuos. ¿Por qué? Porque si esos residuos aparecen en un río, el responsable es la empresa, no es el gestor, es el director. Entonces, vean qué interesante. Esta es de las que definitivamente más me gustan. Esta de la internalización de costos es otra que me gusta mucho porque se han dado cuenta de que muchas empresas con mucha responsabilidad y muy loable, por supuesto, ¿verdad? Pero manejan sus problemas de residuos, de contaminación, sus temas ambientales a través de programas de extensión cultural y no sé qué, no sé cuánto, extensión social, ese tipo de cosas. Está bien, pero es que eso no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque el mal manejo de los residuos tiene un costo, ¿verdad? Lo vimos hace un rato, hay que limpiar, hay que llevarlos a rellenos, hay que procesarlos, hay que limpiarlos, etcétera, ¿no? Tiene un costo. Y resulta que en el momento en que se los lleva a la basura, ya ese costo se perdió, ya no es de la empresa. Este me gusta mucho porque bajo este principio obligamos a los que generan residuos, principalmente empresas, a que metan dentro de sus costos operativos el costo de la contaminación. Entonces, vea qué interesante, eso hace que entre más mala sea la gestión, más alto es el costo de los residuos. Y por lo tanto se refleja en el costo del producto. Y ustedes lo tienen que saber mejor que yo, ¿ah? ¿Qué hay que hacer para bajar el costo del producto? Bajar los costos operativos. ¿Y cómo bajo costos operativos? Reduciendo el costo de los residuos. ¿Cómo? Con una buena gestión. Entonces ven cómo se cierran los círculos. Qué interesante, ¿verdad? Este precautorio me encanta, pero tengo mucho temor. El precautorio dice in dubia pro natura. En caso de duda, a favor de la naturaleza. Este es el principio por quien intervienen todas las instituciones de este país. Aquí pasa alguna cosa, alguna contaminación, llaman al Ministerio de Salud, vienen. Si el muchacho no sabe qué está pasando, nos hace una orden sanitaria. Porque en caso de duda, a favor de la naturaleza. Lo que pasa, ese es bonito, ¿verdad? Pero tiene algunas cosillas ahí que hay que tenerles cuidado. Pero yo creo que esas pueden ser las más interesantes. Ahí están. Al final les dejo en la presentación para que las repasen y les dejo como tarea que revisen. ¿Vieron qué cosas más interesantes puede ver ahí? Otro de los principios de nuestra legislación es esa jerarquización de las que les hablé ahora. En términos generales, no se puede en Costa Rica generar un residuo y mandarlo directamente a un relleno sanitario. Bueno, según las normas, no se puede. Tiene que ser manejado a través de una jerarquía de operaciones y procesos. Esa jerarquía es esta. ¿En qué consiste? Esta es la lógica del manejo de los residuos. ¿Cuál es la lógica? Primero, evitar. Evitar residuos contaminantes, evitar el uso excesivo de recursos, evitar el desperdicio de recursos, ¿verdad? Evitar. Una vez que evitemos, vean que ya ahí no podemos hacer nada. Producimos, se generan los residuos y esos residuos, hace unos años se le llamaba desechos, ya no se llama desechos. Desecho es cuando el material ya no tiene uso. Va a un relleno sanitario. Y un residuo es cuando el material tiene uso. Entonces ahora a todo se le llama residuo, porque todo tiene un uso potencial. Entonces, primero evitamos, con lo que ya generamos por la segunda ley de la termodinámica se van a generar residuos. Y con esos residuos reducimos lo que se pueda. ¿Ah? Reutilizamos,
reciclamos lo que se pueda. En términos generales, valorizar. Use esto de valorizar porque normalmente pensamos de que el reciclaje de los residuos es coger, por ejemplo, el Tetra Pak, las cajitas, lavarlas y hacer una silla, una cosa de esas. Sí, sí, eso puede ser. Pero hay residuos que no se pueden manejar de esa forma, pero sí se les puede extraer, por ejemplo, energía. Se puede generar electricidad. Por eso se llama valorizar o revalorizar los residuos. Es decir, sacarle más valor a los residuos. Por último, tratar y disponer. Es decir, tratar los residuos es destruirlos, ya para que no hagan mucho loco, ¿verdad? Pero ¿con quiénes hay que hacer eso? Eso no se hace con los residuos que son aprovechables. Porque si hacemos eso con los residuos que son aprovechables, perdemos recursos. Entonces tenemos que seguir explotando, ¿verdad? Entonces el tratamiento en realidad es de lo último que se piensa. Y una vez que se trate, igual por la segunda ley de la termodinámica, esto genera un desecho. Una cosa que ya no tiene aprovechamiento, eso sí se va a una disposición. Disposición final es lo último que se hace con el residuo. En Costa Rica la disposición final es relleno sanitario. Bueno, en casi todo el mundo la disposición final es relleno sanitario. Este es el esquema que debemos seguir bajo las normas costarricenses para la jerarquización, el manejo de los residuos. Y nada más, porque vean qué interesante, este país es maravilloso. Esta ley de la gestión de residuos relativamente joven, del 2013. Pero este artículo 278 de la Ley General de Salud, que está derogado, si lo vemos rápidamente, agrícolas, ganaderas, deberán ser separados, recolectados, acumulados, utilizados cuando se pueda, tratados y dispuestos. Costa Rica fue el primer país en el mundo que propuso esto. Esta es la gestión integral de residuos moderna, con otro lenguaje. Y esto se redactó en 1973, cuando nadie en el mundo se preocupaba por los residuos. Ya Costa Rica lo tenía en sus normas. Vean qué interesante, ¿verdad? Nuestros abuelos hicieron eso. Pero bueno, era dato curioso. Todo este marco normativo nos ha llevado a que el país cuente con una infraestructura básica, una infraestructura organizativa, política, administrativa básica, donde tenemos hay un plan nacional de residuos, hay una estrategia nacional de residuos, las municipalidades, todas las municipalidades tienen plan de residuos. Si una MUNI no tiene plan de residuos, la Contraloría no le aprueba el presupuesto. Existen planes de manejo de residuos específicos, el del vidrio, el del plástico, el de los Tetra Pak, no sé cuántos otros. Entonces, bueno, y además el ministerio fiscaliza todo esto. Nada está a la libre. Vean que si nos damos cuenta, así grosso modo, en realidad nuestro país tiene un marco de manejo de residuos que podemos sacarle más provecho. Nuestro problema es otro, va más por el músculo que por otras cosas. Esto quería decirles, vean que me voy a brincar, estas son las infracciones. Me voy a brincar, esas son las gravísimas. Bueno, nada más así, rápida. Infracciones a la ley. Multas de 100 a 200 salarios base. ¿Cuánto es el salario base? Como 400,000 pesos, ¿verdad? Sí. Háganle números. 100, 400 veces eso al que haga cualquiera de esas cosas. Más el pago del daño ambiental. Pero esas son gravísimas. Las graves de 20 salarios base a 100 salarios base. Eso todavía mi respeto, ¿verdad? Eso es un montón de plata, ¿verdad? Más el pago por esas faltas. Esta es la más común. Esta es la más común para nosotros. Botar la basura donde no tenemos que botarla. Que los piedreritos, por decirlo así, lleguen y saquen basura. Tirar una chinga de cigarro. Cae aquí. Y vean las multas. Imagínense. Yo no conozco una sola vez que se haya aplicado esto. Pero está en la ley. Está en la ley. Y yo he preguntado por qué. Y resulta que lo que me dicen es que porque la gente a veces pone denuncias y a la hora de llegar a estas cosas la gente se quita. La gente no mantiene las denuncias. Entonces las denuncias no se pueden llevar a un juicio para implementar estas multas. Pero bueno,
vea que lo tenemos, ¿verdad? Y eso no son palabras menores, eso es mucho dinero. Y sobre todo también cuando vemos el pago del daño ambiental. Hace unos años, miren qué interesante, bueno, esa sí la conozco, hace unos años el ICE abrió la planta hidroeléctrica de aquella la que está por la Fortuna, ¿cómo se llama? La grandota. El Arenal, para quitar sedimentos, y resulta que se murieron un montón de pececitos aguas abajo en el río, ¿verdad? Pusieron una denuncia solo por la muerte de esos pececitos. El ICE, todos nosotros tuvimos que pagar 1.000 millones de colones como daño ambiental. No me acuerdo de los otros datos, pero del daño ambiental sí me acuerdo. 1.000 millones solo como daño ambiental. Entonces vean que no son palabras menores. No son palabras menores, es verdaderamente importante. Perdón, lo que tanto no sé si escuchó, yo no tengo vivienda, pero recientemente la Municipalidad de San José puso una multa muy alta a una persona que estaba canalizando escombros. Yo creo que fue como 1 millón de colones, algo así. Entonces, eso recientemente se dio y eso ha creado un cisma. Y es la primera municipalidad que yo veo que está haciendo esto. Que sería un éxito. Excelente. Es la primera noticia buena del día. Y se la voy a buscar. Ay, por favor, porque de hecho ayer estuve buscando por ahí, no encontré. Pero ha costado. Y sería la primera, me cuento. Pero bueno, 1 millón de pesos. Ojalá pudiéramos hacer más multas que esas. Ojalá. Bueno, ¿qué se recicla? Ver que el reciclaje nada más es una parte de la gestión. Hay más cosas, ¿verdad? Me voy a referir a lo más sencillo. Las otras no son tan sencillas, ¿verdad? ¿Qué se recicla? Nosotros podríamos identificar qué podemos reciclar y qué no podemos reciclar con esas dos logos que tenemos arriba. Los que tienen la flechita, reciclo. Y los que tienen basurero, no se reciclan. Entonces, en términos generales, los plásticos, todos los plásticos son reciclables. Absolutamente todos. Los plásticos, ¿saben cómo identifican los plásticos? ¿No? Estas botellitas, bueno, ahora se fijan. Por ahí lo van a ver. Tiene un número. Abajo. Tiene un número. Ese número representa el tipo de plástico que es. Todos los plásticos se pueden reciclar. El problema del reciclaje de los plásticos es muy sencillo. Que usted no puede mezclar tipos de plástico. Eso es lo que lo hace complejo. Usted no puede mezclar plásticos del 1 con el del 2. No se puede. Tiene que ser los del 1 con los del 1, los del 2 con los del 2. Y eso hace lo complicado del reciclaje, ¿verdad? Pero bueno, en términos generales, el plástico se puede reciclar. Eso sí, es limitadamente reciclable. Por eso es que hay que tener cuidado con el tema. Es que se puede reciclar, se puede. No, cada vez que nosotros reciclamos plástico, alteramos sus características mecánicas. Entonces nosotros empezamos a hacer plástico con una botellita y termina siendo una bolsa de basura. Porque cada vez que lo pasamos por el proceso pierde algo de características mecánicas. Pero en términos generales, todos los plásticos se pueden reciclar. Todos se los van a aceptar, excepto el número 6, el poliestireno. Sí se puede reciclar. El problema es que el poliestireno pesa tan poquito que para reciclar un poquitín de poliestireno necesitamos un camión. Entonces, económicamente no les gusta mucho a la gente. Por eso el poliestireno está prohibido. El poliestireno son esos paquetitos, esos tarrillos de donde compramos comida a veces, que nos dan comida, que no están prohibidos, por cierto. Así los prohibimos, ¿verdad? Conocidos con estereofón. El estereofón es exactamente. Pero sí se puede reciclar. Sí se puede reciclar. Bueno, entonces, en términos generales, todos los plásticos se reciclan. Entonces, no hay una excusa para no hacerlo. Papel y cartón, todos se reciclan, excepto aquellos que estén contaminados con grasas principalmente o con algún químico complejo. Pero fuera de eso, todo es reciclable. El tema del reciclaje del papel y del cartón sí es un poquillo más complejo, porque el reciclaje de esos materiales es sumamente contaminante. Muy, muy, muy contaminante. Vean, yo soy amigo del reciclaje, evidentemente, 100%, y me dedico a reciclar y esa es mi nota. Yo estoy en eso. Pero tengo muy claro que a veces el reciclaje no nos da para una buena gestión. Hay que tener cuidado con eso, porque a veces es que el reciclado, la gente que se opone a ciertos procesos de tratamiento de residuos dice que es mejor reciclar, No,
Vean, ¿qué les piden a ustedes para que reciclar un envase? Que vaya lavado, ¿no? ¿Se han puesto a pensar que todos reciclemos nuestros envases, todos nos pongamos a lavar? El impacto sobre las aguas residuales y el consumo de agua. Para nada más darles un ejemplo, ¿verdad? Y el proceso de reciclaje del plástico, del cartón, implica una serie de contaminantes, de químicos para reprocesar las fibras, que son a la postre más contaminantes. Pero sí se puede hacer, sí se puede hacer. Lo que quiero decirles con esto es que a pesar de que se puede hacer, pensar en que la gestión se basa en el reciclaje es incorrecto. A eso es a lo que me refiero. Es incorrecto, porque tiene un impacto. Y resulta que todo tiene impacto, pero lo que tenemos que buscar son las cosas que den menor impacto. El aluminio, todo el aluminio se recicla. Todo el aluminio, el vidrio, todo el vidrio se recicla. Todo. Cualquier color. Y en los envases el más común es el Tetra Pak. El Tetra Pak es una mezcla de plástico, cartón y aluminio. Eso se puede reciclar. Aquí la que más hace eso es la Dos Pinos y fabrica sillas, muebles, ese tipo de cosas. Le saca provecho. Hay otras maneras de hacerlo, pero ellos lo hacen así y está bien. Entonces, parte de la gestión es reciclar, pero lo que quiero que quedemos claros es que hay que reciclar, hay que estar en esa nota, pero tengamos claro que reciclar no es toda la gestión. Si nos basamos en que todo lo arreglamos reciclando, estamos en un problema. Un ejemplo es el tema de los plásticos. Este es un informe. Hay una gente del PNUD está haciendo un trabajo en plásticos aquí en Costa Rica. Tienen una meta lindísima que es al 2040, 0 plásticos de residuos en Costa Rica. Y van sobre eso. Bueno, esto es parte de los estudios de la línea base que se los quería traer. Vean que de las 200 y pico, 220 y pico toneladas de plástico que recibe el país, solo eso que está en verde se recicla. 11 y 14, 25, menos de un 10%, ¿verdad? Un 10%. Nada más, eso es lo único que se recicla. Todo lo demás se va, este montón, para rellenos sanitarios y ahí hay otras cosillas, pero muy pocas. Entonces, y eso que Costa Rica le ha puesto al tema de los plásticos. Y vean a dónde llegamos. Ahí tengo una duda. Probablemente es porque fueron mal gestionados. Eso mal Porque gestionado. fueron contaminados, porque estaban sucios. Eso es. Okay. Esa es la moraleja de eso. Esa es la moraleja. Hay toda una estructura para el manejo de plásticos, pero están mal gestionados. Los que se pudieron reciclar son los que están bien gestionados. Todos los demás entran dentro de la mala gestión. Es más, se recogen, pero vamos al relleno sanitario. Por eso les decía que la conciencia, las normas, pero también la infraestructura político-administrativa, la gestión conjunta, tiene mucho que ver en esto. Y este dato es clave para eso. Y quiero contar, el año pasado nosotros fuimos de la escuela, el personal administrativo y unas personas de la comunidad, a un centro de acopio Gatillo de la Municipalidad de San José. Y nos impresionó porque ellos precisamente lo que iba separado, bien, ellos lo mezclan al final en el camión de la basura. Y además, lo peor de todo es que yo en ese momento era vecina de San José y yo nunca me dijeron que el vidrio que fuera de otro color no lo depositara, porque a ellos les interesaba, porque el único proveedor que recibía el vidrio, les recibía vidrio transparente, verde o café. El resto no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay a nivel país, a pesar de que hay una normativa, no hay una disposición integralmente uniforme. Así es. Y clara para que también los proveedores, ¿verdad? Tengamos proveedores de todo tipo. Así Creo es. que el municipio se aboca más al proveedor que mejor le pagaba. Después, Y sinceramente es duro, ¿verdad? En esto, yo estaba indignada porque yo decía, todo lo que yo hago en mi casa no sirve de nada. Y me enojé con el gestor que estaba ahí, el responsable. Pero y pienso que mucha gente que hace esto, yo pienso que uno no gasta tanto en agua y en hacer este proceso, no gasta tanto porque uno esa agua la puede hacer de una manera de que sea bien gestionada, pero me molesta que eso pase al final de cuentas, tal vez por un tema de que no hay una claridad y una disposición
uniforme. Yo he visto municipios que se esfuerzan por montar planes de gestión y motivan a la gente a reciclar, pero es por lo que lo único que les interesa es recoger el metal y el ¿cómo se llama? El aluminio y el vidrio. Entonces lo obligan a uno a separar, y el plástico y esto y lo otro simplemente lo tiran. Ya recogieron su negocio. Pero no debe ser, porque eso es faltar a la gestión. Y ese grafiquito que vimos ahora precisamente viene de eso, ¿verdad? El país recoge los residuos plásticos. La gente los está recogiendo. Pero ¿qué sucede? Se gestiona mal, entonces solamente un 10% se pueden reciclar. El resto se pierde. ¿Qué se hace con eso que se perdió? Y así con las otras cosas que se perdieron en este país. Y es otro de los problemas de la gestión que tenemos. Botaderos a cielo abierto. En el país se han identificado más de 56 botaderos a cielo abierto, donde simplemente la gente llega y... Usted, por cierto, hay que tener cuidado de esto y a todos nos pasa, ¿verdad? Cada vez que yo hago en mi casa un trabajo y hay que sacar el escombro, yo siempre busco quién y le pregunto dónde lo lleva y yo más de una vez lo he seguido, ¿va? ¿A dónde llevan los residuos cuando hacemos cosas de esas? Generalmente a botaderos, porque eso no lo reciben los rellenos sanitarios. O a ríos, o a quebradas. Vean, ese es parte de nuestro problema como país. Vean que tenemos norma. Y aquí la conclusión, nuestro problema es músculo político, administrativo, ¿sí? Una consulta, y con el tema de los escombros, ¿cuál sería la forma más eficiente o menos contaminante de manejar eso? Los escombros son materia constructiva. Los escombros se llevan a triturar y todo eso es aprovechado. Pero no hay como un lugar en que no. Sí hay. Sí. Sí hay. Incluso muchas de estas empresas constructoras que tienen responsabilidades y son claros de esas responsabilidades, le reciben a uno esos materiales y ellos las vuelven a usar en sus construcciones. En realidad los residuos de construcción son residuos, no son desechos. Ajá. De hecho, siento que hasta parte cultural hay, porque, por ejemplo, el carro que pasa con el sonidito que todos conocen, le pasamos recogiendo basura. No sé cómo traten la basura o con lo que uno les dé, ¿verdad? Pero, la chatarra, y que la hacen, ¿no? Ellos la ven. Y uno sin nada. Es que esas son las más fáciles, porque esas tienen mucho valor. Vean, todo tiene valor. El plástico tiene valor, lo que pasa es que es muy barato y para recoger una platilla que valga la pena usted tiene que recoger un montón. Esas son las deficiencias del sistema. Y aparte, bueno, por lo menos en donde yo vivo hay como un lotecito que siempre quedamos todos. Hay un montón de chatarra. O sea, que lo hacen o porque pasan sacando y llevaron de sacas nada. O sea, siento que es algo cultural porque uno lo ve como súper fácil. Uno es como un microondas, bueno, lo voy a tirar. Ya, se acabó. Pero todas esas cosas en realidad tienen solución. De hecho, esas son las más fáciles de manejar. Porque, por ejemplo, la chatarra, aquí en Costa Rica no hay fundidoras. Pero aquí la chatarra se acopia y se manda en contenedores a El Salvador y El Salvador sí tiene fundidores. Por cierto, hay una empresa que quería montar una fundidora de chatarra en Guapiles, no sé en qué estado está, pero ahí está. Pero esas sí se dan. Por ejemplo, las latas de atún, esas cosas, hace unos años había que botarlas a la basura, ya no. Ahora resulta que con esos pedidos de Temu y esas cosas, los camiones vienen llenos y se van vacíos, se devuelven a China y China sí está reprocesando eso. Ya existe un mercado para todos esos materiales. Desgraciadamente, la gente se enfoca a de los que les deja plata. El aluminio se paga bien, el cobre se paga bien, el hierro se paga bien, el vidrio más o menos. Pero los otros, como los plásticos, por ejemplo, no es que no se paguen bien, es que no pesan nada. ¿Cuánto pesan? Un montón de plástico no pesa nada. Entonces, ahí es donde vienen las economías de escala complicada. ¿Eh? Pero bueno, al final mucho de eso va a esos botaderos a cielo abierto. Y en el mejor de los casos en Costa Rica, y aquí es mi mayor preocupación con la gestión de los residuos del país, es que va a relleno sanitario. Porque aquí se ha pensado y se ha vendido la idea de que el relleno sanitario es la mamá de los pollitos para el tratamiento de los residuos. Y un relleno sanitario no trata residuos, simplemente se entierran y allá adentro se dan un montón de reacciones químicas, bioquímicas y genera contaminantes atmosféricos, generan líquidos lixiviados, que ya les voy a enseñar una de esas. Es más de una vez, eso era un relleno,
Porque de todos modos, para irme adelantando, genera una serie de contaminantes el relleno sanitario, pero terrible, 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 terrible. ¿Han oído hablar de la incineración, por ejemplo? Bueno, incineración, voy a usar una palabra que está prohibida para un ingeniero químico, pero la voy a utilizar para que nos entendamos. La incineración es quemar residuos. Es mala palabra esa, no es quemar lo que está pasando, pero para que nos entendamos, y en esa quema se extrae energía y se produce electricidad. ¿Verdad? Es una valorización de los residuos. Resulta que y la gente a veces le tiene miedo a eso, que hay quemar y lo que sale por la chimenea. A veces, la mayoría de las veces, es más limpia esa quema que el relleno sanitario. Ahorita les voy a enseñar un cuadro. Vean, por ejemplo, a modo de ejemplo, nada más. Este es el lixiviado de un relleno sanitario. Por eso es que la gestión, como gestión, un relleno sanitario no es así. Esto es el líquido de un lixiviado de relleno sanitario. Y pues nada más así, vean, ustedes no tienen que saber de química, pero les voy a decir, el cromo es un metal venenoso. El cianuro es un metal tóxico. El tolueno es un líquido tóxico. El plomo es tóxico. Y por aquí había unos que las dioxinas y los furanos son carcinógenos. Son carcinógenos, dan cáncer. Y están ahí. El sileno es carcinógeno. Aquí está. El mercurio es carcinógeno. Ni sigo, ¿verdad? Porque nos da cosas, ¿verdad? Nos da cuello. Eso es lo que tenemos en un relleno sanitario. Claro, todo eso, no es que eso se produce y se va por un río. No, no, un relleno sanitario tiene una planta de tratamiento y todo. Pero lo que pasa es que, como son cosas tan grandes los rellenos sanitarios, los controles de esto suelen fallar. De ahí la primera foto que les enseñé, ¿se acuerdan cuando iniciamos? Eso que vieron es una fuga de eso en un río en Acevedo, que va hacia otro lado y ese río sale allá por Parrilla. Imagínense. Entonces, Mira todo. todo. Vean, una gota de tolueno, una sola gota de tolueno es capaz de contaminar 5.000 litros de agua. Imagínense, una sola gota, 5.000 litros. ¿Cuántos van ahí? ¿Verdad? Complicado, ¿no? Bueno, por eso les decía que es fácil ver lo bien que nos va con la gestión ambiental, ¿verdad? Pero es más fácil verla cuando vemos que no hay gestión ambiental, porque tenemos esto. Estos problemas de la gestión ambiental. Bueno, eso me lo puedo brincar. Algunas de las preguntas que siempre la gente hace en este tema de la gestión ambiental y el tratamiento, porque vean que según la jerarquización, tenemos que reciclar, tenemos que evitar, tenemos que reducir, reciclar, valorizar, tratar y disponer. Normalmente, lo que el Estado le pone más atención es a la disposición final, porque es ahí donde él entra. Todos los demás se encargan de la gestión, de recoger el plástico, recoger el aluminio, y para eso están las empresitas, ¿verdad? Los gestores. Pero, por ley, el Estado es el que tiene los rellenos sanitarios y el que vela por los rellenos sanitarios. Entonces, toda la última parte de la gestión, que es la disposición, está en manos del Estado. Y está pésima. Está pésima porque todo en Costa Rica va a un relleno sanitario y eso no puede ser posible porque ahí estamos desperdiciando los recursos. Bueno, y tal es así que, por ejemplo, en Europa se reconvirtieron los rellenos sanitarios a incineradoras y se empezó a hacer minería de rellenos sanitarios. Es decir, se abrieron los rellenos sanitarios y se empezó a sacar lo que por muchos años se fue acumulando y se reprocesaron hasta limpiar los terrenos. En Costa Rica está prohibido hacer eso. Bueno, con respecto a esa última parte, en la gestión, el relleno sanitario, ¿es un tratamiento? La ministra dice que sí. Ojalá lo esté viendo. La ministra dice que sí, no es tratamiento. Un relleno sanitario no trata los residuos, los acumula. Punto. ¿Cuánto dura el relleno sanitario procesando esos residuos? 40 años, 50 años, 60 años. Imagínense que todavía un relleno sanitario se cerró y sigue 30, 20, 40 años todavía funcionando aunque no reciba más basura.
porque todos los procesos químicos y bioquímicos que se están dando allá, allí se siguen dando. Entonces, el tratamiento de como relleno sanitario no es un tratamiento. ¿Es el mejor método ambientalmente hablando? No, porque en el relleno sanitario, ¿se acuerdan lo que hablamos al principio? Reducir contaminantes, maximizar el uso de los recursos, minimizar el desperdicio. ¿Qué estamos haciendo en un relleno sanitario? Maximizando el desperdicio y minimizando el uso de los recursos, porque los estamos enterrando sin aprovecharlos. Entonces vean cómo falta el principio de la gestión ambiental. Entonces no es el mejor. ¿Es el peor? Bueno, por ahí estaba esa pregunta. No, no es el peor. Lo peor es no hacer nada. Entonces, hey, ni modo, es el menor de los males. ¿Es la peor alternativa? No, pues, bueno, ahí está. Es eso. Hay otras cosas que se pueden hacer, pero lo peor es no hacer nada. Entonces, del ahogado al sombrero, ¿verdad? Pero teniendo claro de que mientras tengamos puesta la vista en que el relleno sanitario nos arregla los problemas de la gestión, no es correcto. Eso no es cierto. ¿Existe cero de residuos y desechos? Ya lo hemos hablado, ¿verdad? No existe. Todos los días generamos residuos y desechos. En este momento estamos generando residuos y desechos. ¿Cómo? Así, en este momento. ¿Cómo? Esa transmisión está generando residuos y desechos. En este momento estamos consumiendo energía a través de las redes, a través de la alimentación, de esta proyección, el haber venido aquí en carro, el haber venido ustedes en bus aquí, está generando residuos y desechos. O sea, por la segunda ley, recuerden esto, por la segunda ley siempre van a haber. Entonces no existe el cero residuos. Lo quería resaltar porque hay personas que dicen que sí, que podemos ser cero basura, cero residuos, pero eso no es cierto, eso no puede ser cierto. ¿Hay alternativas? Claro que hay alternativas. Desde el punto de vista de la gestión, ya vimos que el país tiene toda una estructura que podemos utilizar. Entonces sí, normativamente y políticamente tenemos alternativas para hacerlo. Y también los rellenos sanitarios tienen alternativas. Hay otras tecnologías que se pueden utilizar aquí. Existen los tratamientos limpios, porque es una de las discusiones. El relleno sanitario produce esos contaminantes que les dije. ¿Qué quiere decir? Que los otros sistemas de tratamiento que hay no los producen. Sí, sí los producen. No existe un tratamiento limpio. No. Lo que sí existe es un tratamiento más limpio. No limpio, más limpio. ¿Entendieron la diferencia? No existe nada que podamos decir que sea limpio. Y lo recalco porque en otras discusiones, una de las cosas que dicen es que el relleno sanitario, y quedémonos con el relleno porque cualquier otra cosa contamina. Sí, sí, pero no se ha puesto a ver que contamina menos. Y tenemos que caminar en esa línea. Bueno, ¿existen alternativas más limpias? Sí, sí, existen alternativas más limpias. Hay un montón. No era el objetivo, pero ahí les pongo algunas de las alternativas que existen para el manejo de los residuos. Como última parte de la gestión, porque recuerde que la disposición y el tratamiento son la última parte. Y es que esta es la más crítica, porque esta es la que depende del Estado. Porque las otras ya son más personales, digamos, ¿verdad? El reciclaje, el reaprovechamiento, el evitar comprar cochinadas, evitar comprar lo que no ocupemos. Todo eso es parte del problema, ¿no? Pero esto simplemente es una muestra de algunas de las más conocidas. Sí existen métodos que nos traten los residuos. Ninguno de ellos es limpio. Ninguno de ellos es limpio, pero la mayoría de ellos es más limpio que el relleno sanitario. Y, a muestra botón, aquello es una incineradora. Es la carne. Cuando uno le habla a la gente de las incineradoras, se imaginan algo rarísimo, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, es eso. Es una incineradora. Una incineradora es una planta de proceso donde se llevan los residuos, se separan, se alistan, se recicla. La incineración, por ejemplo, son tratamientos térmicos. La incineración y otros sistemas, gasificación, obligan al reciclaje. Porque, por ejemplo, aquí no pueden entrar algunos plásticos.
aquí no pueden entrar metales, aquí no puede entrar aluminio, todo eso hay que sacarlo. Entonces eso obliga a que haya recirculación. En los sitios donde estas cosas se desarrollan, el nivel de reciclaje anda en alrededor del 40, al 50, al 60%. Costa Rica tiene 30 años de estar hablando de reciclaje. 30 años. Es más, vean que la norma esa que les puse de la Ley General de Salud, que fue promulgada en 1973, aquí ya va por 50 años. Y en toda esa época, Costa Rica tiene un 6% de reciclaje. 6%. Eso es un ridículo. Es un verdadero ridículo. ¿Qué está fallando ahí? Bueno, pero bueno, existen cosas. Este es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer. Vean esta onda. El guaso y una incineradora en Corea. Bueno, los que somos ingenieros vemos eso y se nos hace la boca agua, ¿verdad? Se realiza. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces ven que sí se pueden hacer cosas. Bueno, todo eso es parte de la gestión. Ya creo que vamos terminando. A modo de ejemplo, nada más para que vean qué interesante. Esto es un proyecto en el que yo participé hace como 15 años que consistía en promover la incineración de residuos en el área metropolitana de San José, 1.400 toneladas por día. Con 1.400 toneladas por día íbamos a producir 27 megas de electricidad. ¿Ya? Entonces, para que se ubiquen en eso, si esas 1.400 toneladas por día, en vez de producir electricidad, las mandaba al relleno sanitario, me generaba esta roja de aquí en contaminantes androgénicos. ¿Me ubican? Entonces, en vez de aprovecharlo, al relleno. Entonces, partamos de esa roja. ¿De acuerdo? Si yo voy a producir esos 27 megas con combustible fósil en la planta térmica de Garavito, en Punta Arenas, que es del ICE, que es una de las plantas térmicas más eficientes que existen. Si yo, para generar esos 27 megas, utilizara esa planta, produciría este azul en contaminantes. ¿Y qué energía se ve? Energía eléctrica. Sí. Ajá. Y Y del agua. a partir de los residuos, primero, bueno, Del agua. No. no. Para concluir, para aclararle eso, si yo cogiera esas 1.400 toneladas por día y las meto a una incineradora, me producía el verde. Entonces vean, la incineradora produciría los residuos, la energía con basura. La planta térmica de Garavito con combustible. Y si no hacemos nada y lo mandamos al relleno, vean todavía que la planta térmica de Garavito con combustible, dice, o búnker, dependiendo de la época y el costo, es todavía menos contaminante que el relleno sanitario. Y ni para qué la de la incineradora. ¿Es limpia? No, vean, generamos todo esto de contaminantes. Sí, claro, pero vean que hay menos. Y yo creo que por ahí es donde anda el asunto. No, a veces por buscar lo perfecto estamos dejando de hacer cosas. Y estamos en un punto muy problemático. Los rellenos sanitarios, cada que está cerrado o va por cerrar, Iguazu está a 2 años de cierre. ¿Qué vamos a hacer? Nada más, luego, para área metropolitana solo eso. ¿Sí? Una consulta. Digamos, un proyecto que hizo es una ciudad mucho más prometedor que lo que tenemos ahorita, porque no será, es decir, falta de voluntad política o tal. Creo que son cuestiones ideológicas. Eso es más complicado, Lalo, pero me parece que es una cuestión ideológica que lleva a las personas que toman decisiones, les da temor. Y en el gobierno, ¿quién se encargaría de un proyecto de esa...? Perdón, ¿el gobierno? Ajá, y en el gobierno, ¿quién se encargaría de un proyecto de ese ámbito, verdad? Lo interesante de esto es que esto no tiene que ser proyectos de gobierno. La ley faculta que cualquier empresa que pueda tener tecnologías pueda venir y ofrecerlas. Lo que pasa, y el gran problema es los clientes de esa empresa son las municipalidades, y las municipalidades se ven sometidas al régimen y al Ministerio de Salud y a otras cosas. Entonces ahí es donde se complica el tema. Yo conozco una empresa finlandesa, no sé cuál es el estado actualmente. Yo hablé con ellos la última vez, tal vez hace 1 año y medio, una cosa de esas, que iban a poner en Curridabat una planta de estas solo para plásticos, para producir diésel de plásticos.
Entonces le iban a comprar o le iban a recibir los plásticos que recogieran las municipalidades de área metropolitana, se pagan todo lo demás, pero vean qué interesante, ellos les interesa el plástico, pero tienen que quitarle el tetrapaga, tienen que quitarle el vidrio, tienen que quitarle el aluminio, ven cómo se sube el reciclaje, pero a ellos les interesaba solo el plástico, entonces recuperar ese plástico y meterlo a proceso y generar diésel. Un asunto estrictamente privado, ahí está, vamos a ver, y en Costa Rica hay dos procesos que van en esta línea, una gasificadora en Guanacaste que ya está muy adelantada, ya creo que el otro año ya empieza a funcionar, y otra en el Cerro Abejunal, aquí en Zona de los Santos, que ya tiene los permisos de Setena, pero que está un poquillo parqueada por el tema presupuesto y no sé qué, pero bueno, tal vez algún día salga. Pero sí se están dando desde la perspectiva privada. Porque también viene el otro detalle, y con esto termino. ¿Qué complica esto? Que el que compra la electricidad es el Estado. Porque en el país una empresa no puede comercializar electricidad, tiene que ser el Estado. Entonces, todas estas empresas, todos estos procesos generan electricidad. Ese es el chiste, que generan electricidad. Ahí es donde se cierra el círculo. Generan electricidad. El problema es que la electricidad la compra el Estado. Y cuando el Estado ha tenido esas posibilidades, se ha complicado. Por un asunto, yo creo que estrictamente ideológico, pero eso no, creo que no calza en esta conversación. También quisiera agregar algo para no quedarnos como con la idea de que no hay nada que hacer. Efectivamente, incluso las municipalidades habían hecho un consorcio de 5 municipalidades que querían hacer el tratamiento de los residuos, hacer biodigestores a partir de los residuos orgánicos. Yo no sé si ustedes saben por qué es que la municipalidad recientemente están regalando composteras a las comunidades para que hagan eso, pero en realidad en la práctica a hoy no se ha hecho mucho con eso, o para no decir que nada. Sin embargo, uno ve en otros países y aquí mismo iniciativas privadas muy buenas. Yo conozco una familia, son el marido y mujer, y ellos han hecho cualquier cantidad de dinero llevando residuos nuestros, canalizándolos, haciendo economía circular. Ellos lo canalizan y los mandan por barco, por avión, a diferentes países y ellos vendiendo los residuos nuestros que nadie procesa y hacen muy buena plata. Sí. O sea, también he visto ejemplos, en Canadá una vez vi una familia y una familia y otra empresa también que era 100% sostenible a partir de la generación de energía para el propio carro, de sus propios residuos y que alimentaban toda su casa, tanto o con energía solar o con energía producida a partir de los residuos orgánicos. Así es. Entonces, ejemplos hay muchísimos. Lo que pasa es que hay que tener conocimiento, hay que tener la inversión para hacer eso y tener la responsabilidad. Pero como usted dice, a nivel país, yo les contaba a ellos de que el otro día me sorprendió que hay un señor en Desamparados que él recibe los residuos valorizables y él a cambio no les da dinero, les da una empanada, una hamburguesa de los que él vende. O sea, y yo dije, mira, eso es una estrategia valorísima. Un compañero decía, en otros países usted va al supermercado con la bolsita llena de botellas plásticas, de latas, de todo, y le dan un cupón y usted lo puede convertir en dinero. Entonces usted contribuye con la economía propia. Pero acá ha habido iniciativas como la de Wolfa, que ahora comentábamos con la compañera, de que los ecobots, y los mismos ecobots y todo eso, no son verdaderamente significativos. En otros países sí lo son. O la gente que busca los cupones, ¿verdad? Y que hay en los documentos de publicidad que motivan. Entonces, se podría hacer, imaginémonos como administradores públicos. Se puede crear una política que incentiva eso y que diga, bueno, se reduce X cantidad de los impuestos que pagan empresas que hagan iniciativas en ese sentido, ¿verdad? Que hagan proyectos privados, porque como se necesita inversión o se necesita alianzas estratégicas, mandar transporte o qué sé yo, la Firestone estuvo recuperando sus llantas. O sea, hay iniciativas aisladas, pero a nivel país no hay iniciativas serias, bien organizadas y sobre todo yo creo que es un pecado más grande. Si aprendemos a separar residuos para el reciclaje y hacemos todo el proceso y después nos llevamos con una noticia como que no pasa nada, con el residuo nos podríamos desmotivar, ¿verdad? Y ese es el peor de los males. Yo prefiero, ¿verdad?, apostar a que sigamos haciendo esfuerzos, porque nosotros, por ejemplo, aquí en la facultad
Tenemos un recipiente recolector de tapas, un recipiente recolector de botellas y otro de López. Y nosotros lo llevamos a un proveedor responsable, ¿verdad? Para que lo hagan. Entonces, ese tipo de cosas nosotros podríamos hacer y continuar haciendo. Claro. Y es parte del círculo. Lo que ocupamos es cerrar ese círculo. Y desgraciadamente cae en manos del Estado, ¿verdad? Del gobierno, cerrar el círculo. Pero yo pienso que hemos avanzado mucho, falta mucho por hacer. Yo la verdad es que estoy optimista de que algún día pueda haber que esto camine. Hoy somos mejor que de hace 10, 15 años. Lo que pasa es que vamos muy lento. El asunto es que no podemos seguir tan lento porque nos está agarrando el diablo que viene atrás. Es un diablo con los residuos. Nos está agarrando. Entonces tenemos que andar en ese sentido. Por eso es que todas las acciones que ustedes hagan con los profesionales en la calle van a cortar mucho. Porque precisamente son estas nuevas generaciones las que cambian estas mentalidades. Por eso yo decía, es una cuestión ideológica. No quiero meterme en eso, pero ustedes pueden cambiar eso. Y quería cerrar con esa reflexión que va muy de la mano con lo que ustedes estudian, ¿verdad? Con lo que ustedes hacen, precisamente, ¿no? El problema de los residuos en realidad es un lastre para el desarrollo del país, ¿no? Yo soy asesor de varias empresas en esto, zonas francas. Una de las cosas que más nos preguntan las empresas extranjeras que quieren venirse a Costa Rica es cómo manejar las aguas residuales y cómo se manejan los residuos. Porque todas esas empresas tienen altos niveles, altos estándares y tienen certificaciones y no sé qué. Esas certificaciones dependerán de cómo nosotros, el país, manejemos aguas residuales y residuos sólidos. Entonces, están preguntando mucho. Desgraciadamente hay algunas que no les ha gustado lo que ven y no se han decidido por Costa Rica, ¿verdad? Entonces, definitivamente los residuos, vean que el impacto de los residuos no está solamente en temas ecológicos, ¿verdad? De los pajaritos y el agüita, que por supuesto es muy importante, ¿verdad? Pero vean que el impacto es mucho, mucho, mucho más allá. Y ya tiene que ver incluso con el trabajo de todos nosotros. Entonces, creo que allá y quedo aquí con esto y en todo caso con gusto cualquier consulta. Muchísimas gracias. Yo creo que fue muy claro, muy Qué dicha. aleccionador. ¿Puedo hacer un quiz? Tengo la mañana de hacer quiz. Como deja caer. Sí. Yo tengo una duda Sí. con los lixiviados. Lixiviado. Cuando hacemos compostaje, dicen que es buenísimo, es el lixiviado. Y este es otro tipo de lixiviado. Sí, es otro tipo de lixiviado, porque cuando haces compostaje, el lixiviado, vamos a ver, en el compostaje tenemos materia orgánica que se descompone microbiológicamente, ¿verdad? Entonces, esa materia orgánica tiene agua. Cuando las moléculas orgánicas los bichitos las empiezan a partir para procesarlas, liberan el agua. Y esa agua disuelve algunos compuestos que tiene la materia orgánica. Si es orgánica, esos compuestos son muy nobles. El problema de los rellenos sanitarios es que allá adentro hay baterías, imagínense todo lo que puede haber, y entonces ese lixiviado va contaminado. En la compostera más bien usted necesita recoger ese lixiviado y se lo vuelve a regar encima, porque le aporta nutrientes, sobre todo nitrógeno. Y ahí viene el asunto. Una duda que yo tenía. Muchísimas gracias. Bueno, con todo gusto. Y qué más que agradecerles y agradecerles a ustedes también por participar y yo creo que la tarea es que lo hagan en casa, ¿verdad? Yo les insisto mucho. Sí, y que salgan de esta universidad con una conciencia plena de que por eso tiene que hacer todos. No podemos dejárselo solo al gobierno, solo al Estado. Nosotros también tenemos que aportar. Y no solamente con buen comportamiento, sino también con buena actitud. A mis alumnos de ingeniería química, yo siempre les digo, si ustedes no salen de aquí con la conciencia ambiental, nadie les va a dar trabajo. Porque el ingeniero químico procesa. Entonces alguien que procesa, que no tenga conciencia ambiental de consumir menos energía, de consumir menos agua, de manejar bien sus residuos, que no va a procesar yo, ¿verdad? Pero así va a pasar con todo. Bueno, muy bien.